Hoy vamos a estar hablando acerca de las bases para nuestra confianza y nuestra firmeza. Bases para nuestra confianza y firmeza. Hemos estado hablando temas bastante difíciles ahora en nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Y espero que este mensaje de hoy traiga motivación a nuestro corazón. Vamos a estar ahí en los versículos 13 al 20. Y este pasaje, cuando ya tendremos la oportunidad de leerlo, este pasaje nos muestra que todo seguidor de Jesús, todo hijo de Dios, puede, escuchen esto hermanos, estar seguro de su salvación por dos actos divinos inmutables de Dios. Es decir, dos actos que Él hizo que no cambian. Y esa es la promesa que Él nos ha dado y el juramento. Él hizo dos cosas. Prometió algo y luego juró hacer algo. Y vamos a explorar en este texto que la voluntad de Dios para nosotros, o el deseo de Dios para nosotros como sus hijos, al escuchar lo que vamos a escuchar hoy, es que nosotros tengamos la seguridad de nuestra salvación. Y habrá momentos donde el enemigo querrá desafiar y querrá retar esa mentalidad de que en Cristo tenemos la salvación que Dios nos ha dado. Así es que el texto nos muestra cómo podemos mantenernos firmes en esa convicción de que la salvación que hemos adquirido, que hemos recibido de parte de Jesús, es inmutable, que no cambia. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este día tan lindo que nos das. Señor, gracias por todos los hermanos y hermanas que están acá, por los que aún vienen de camino y por aquellas personas que pues tuvieron que quedarse en casa por gripes y esta temporada de que muchos se enferman, Dios. Te rogamos que tú envíes tu Espíritu Santo y lleves sanidad, Padre, a cada hermano y hermana de la iglesia, de tu iglesia en general en esta ciudad, Señor. Lleva bendición a cada uno. En el nombre de Jesús te pedimos que tu bendición sea no solamente espiritual, sino emocional, intelectual, psicológica, física, en todo aspecto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, fíjense que ahí en el versículo 13, vayamos rápido al versículo 13. En ese versículo vamos a ver cuál es la base para nuestra confianza y para nuestra firmeza. Y dice el texto de la Escritura así: pero cuando Dios hizo la promesa, escuchen, esto es lo primero, la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice el texto que juró por sí mismo. Ahora, al leer este pasaje, aquí tenemos una versión abreviada de los eventos, de varios eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, que los vamos a desempacar en esta mañana para que entendamos qué es lo que está ocurriendo en el versículo 13, porque el versículo 13 parece muy sencillo, pero hay mucha historia detrás de él que nos va a ayudar a entender algo muy importante, y eso es que tenemos salvación y que los designios de Dios en cuanto a la salvación son inmutables o que no cambian para aquellos que han creído en Jesús. Abraham está en su tierra, dice la Escritura, en la tierra de los caldeos, y el hombre, imagínense que está adorando a Dios, le está dando gracias, como yo me imagino a Abraham algo así al estilo de Daniel. Dice la Escritura que Daniel oraba 3 veces al día, se inclinaba delante de Dios y ofrecía oraciones y adoración a Dios 3 veces al día. Entonces me imagino yo a Abraham adorando a Dios de esa manera delante de su presencia y diciéndole: Dios, aquí está mi vida, úsame como mejor te parezca, transfórmame, cámbiame, ayúdame a ser más como tú. Y Dios escucha las oraciones de Abraham, y en Génesis 12 le hace una promesa. Él está en Ur de los Caldeos, y allí en ese texto Dios le habla. Todavía no le había cambiado el nombre de Abraham para
Abraham, sí, era Abraham con una A, más tarde le dijo Abraham. Así es que Dios habla con él y cuando él está orando, Dios le dice a Abraham en ese tiempo, mientras él está adorando, así como quizá hizo con algunos de nosotros antes de que viniéramos a este país. Estamos orando, estamos pidiéndole a Dios que revele su voluntad para nuestras vidas y Él comienza a revelarla y dice, Él, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo a qué tierra. Nosotros sabíamos a dónde íbamos a venir de antemano. Quizá investigamos un poco, quizá teníamos conocidos por acá. Abraham dice que él va y entonces él escucha lo que Dios le dice en Génesis 12, versículos del 1 al 3. Y sale el hombre de su tierra y de su parentela para la tierra que Dios le va a mostrar. Y entonces le dice, ¿a dónde me voy, Dios? Y sale, bueno, le dice Dios, vete por allí por la media luna fértil. Y como Abraham vivía en esa área, él entendía que la media luna fértil se refería a los ríos Tigris y Éufrates, que salen del Golfo Pérsico y van por toda la parte como una media luna, y que llegan para Siria y por esta área donde Dios iba a llevar a Abraham, que es la tierra de Canaán. Así es que el hombre sale para ese lugar y diciéndole, preguntándole a Dios, pero ¿a dónde me vas a llevar? Y Dios le dice, a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces Abraham sigue caminando hacia la tierra que Dios le va a mostrar. Y no entiende cuál es esa tierra que Dios le va a mostrar, pero la escritura dice que él cree en la palabra de Dios y cuando Dios ve las acciones de Abraham, que él sale de su tierra, le dice a Abraham, yo haré de ti una nación grande. Y dice, te bendeciré y a los que te bendijeren, bendeciré y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y en ese momento Dios le hace la primera promesa a Abraham, que le va a dar una tierra, que va a hacer de él una nación y que va a recibir una bendición universal. Esa es la promesa de Dios a Abraham. Así es que él sale, él confía y cuando finalmente llega a la tierra que Dios le promete en Génesis capítulo 13 versículos 14 al 17, Abraham está parado en la tierra y entonces yo me imagino que él iba a adorar a Dios nuevamente y a decirle, bueno Dios, ¿a dónde quieres que vaya ahora? Porque ya hicimos una parada acá y pues dime cuál es esa tierra donde me quieres llevar. Y entonces Dios le dice a Abraham en el capítulo 13, versículo 14 al 17, le dice a Abraham, alza tus ojos, le dice, porque él estaba adorando, imagínense, la costumbre de Abraham de adorar y de estar en la presencia de Dios. Abraham, alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás, le dice, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Le hace la segunda promesa, pero ya en la tierra. Abraham ni siquiera sabía en dónde estaba, simplemente él fue a la tierra que Dios le dijo que iba a recibir en herencia, y ya estando en la tierra, Dios le dice a Abraham, ya llegaste, mira, levanta los ojos y adora a Dios. A veces nos ocurre a nosotros así también, ¿no es cierto? Que estamos buscando de Dios, que estamos siguiéndole, que nos movemos en obediencia, que comenzamos a recibir la bendición porque Él apenas llegó a la tierra, no había recibido ya la tierra en heredad en términos prácticos, en términos legales de parte de Dios ya lo tenía. Pero entonces Él alza sus ojos, Él ve y entiende que Dios le estaba bendiciendo. Ahora, en Génesis 15, versículos 4 al 6, Abraham entra en un momento de crisis. Nuevamente él está orando, y mientras está orando ya en la tierra, Abraham dice, espérate un momentito, ya él empieza a hacer como hacemos nosotros, a tratar de hacer sentido de las cosas que nos dice. Y entonces dice él, pues mira Dios, ya tú me dijiste que me vas a bendecir a mí y a mi descendencia, pero fíjate que hay un pequeño detalle por allí, le dice él a Dios, que yo
no tengo hijos. Un pequeño detallito ahí, Dios. No sé si se te olvidó. Y entonces Dios le dice a Abraham, allí es la tercera vez que le da la promesa, y le hace una promesa de un hijo y de una descendencia numerosa. Y entonces le dice Dios a Abraham, porque Abraham ya venía con una solución, como nosotros venimos con soluciones delante de Dios cuando encontramos aparentes incongruencias con lo que creemos que Dios nos ha dicho. Entonces ya él venía pensando y diciendo, como no tengo hijos, entonces, pero tengo a un criado que es Eliezer, que es de Damasco. Entonces de seguro que Dios se refiere a él, porque en el Antiguo Testamento, como en nuestros tiempos, se podía adoptar a alguien y Eliezer podía ser el hijo adoptivo de Abraham y heredar todas las cosas que Dios le había prometido a él. Así es que Abraham, tratando de hacer sentido, a decirle a Dios que Eliezer, bueno, Eliezer, entonces seguro que como me vas a bendecir a mí y a mi descendencia, y yo no tengo hijos, pero Eliezer es mi criado, seguro que es a través de él que me vas a bendecir. Y cuando Dios va a decirle a Abraham que le quiere presentar a Eliezer, por supuesto Dios ya conocía a Eliezer, y antes de que Abraham mencionara a Eliezer, Dios le dice, mira Abraham, Eliezer no te va a heredar. Entonces imagínense que Abraham venía ya preparado para una conversación con Dios, como tú dices, yo estoy buscando soluciones, como quizá alguno de nosotros quisiera, con una buena actitud. No tenía una mala actitud Abraham. Quiero buscar soluciones, veo un problema por acá, voy a resolverlo en mis propias fuerzas. Y Dios le dice, no, mira, Eliezer no te va a heredar, sino que yo quiero que tú hagas algo. Y la tercera promesa le dice, ahora tú ya viste la arena, ahora yo quiero que tú mires las estrellas. Y si tú puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia, que no la vas a poder contar, pero va a ser un hijo tuyo, va a ser un hijo que va a nacer de ti, va a ser tuyo, no va a ser Eliezer. Claro, está claro, Abraham no será Eliezer. Abraham mira las estrellas y entonces ya se imaginan ustedes que a qué hora estaba orando Abraham. Probablemente en la noche, ¿cierto? Probablemente en la noche. Está orando en la noche y Dios le muestra las estrellas. Y cree él a Dios esa promesa que él le hace, y le dice, y dice la Escritura que le fue contado por justicia. Bueno, pero por allí, por Génesis 17, Dios le da otra vez un recordatorio a Abraham acerca de esta promesa, porque para ese entonces Abraham dice, bueno, Dios ya me aclaró que es un hijo mío, que va a nacer de mí, pero Dios, otro detallito, mi esposa es infértil, no puede tener ella hijos, pero como tú me dijiste que iba a ser un hijo mío, seguro que va a ser un hijo mío con mi criada. Otra vez Abraham tratando de resolver problemas, tratando de ayudarle. ¿Y qué hace Abraham? Se mete con su criada, tiene un hijo con ella, y Dios le dice a Abraham, Abraham, no era con tu criada, es con tu esposa, que te voy a dar un hijo. Y dice Abraham, bueno Dios, pero es que como yo no miraba que la cosa pasara, y como yo me estoy volviendo más viejito con el tiempo, pues pensé que te iba a dar una ayudita por allí. Pero Dios le dice, no es con la criada, es con tu esposa. La bendición está con tu esposa. Y vuelve nuevamente Dios a ampliar la promesa y le dice, y te voy a multiplicar en gran manera y vas a ser padre de muchas gentes, y voy a establecer mi pacto contigo y le voy a dar a tu descendencia, dice, toda la tierra de Canaán en heredad. Muy bien. Sale Abraham de esta situación y en Génesis 22 tiene otro encuentro él con Dios. Y Abraham, muy confiado, va a hacer lo que siempre hacía, orar y estar en la presencia de Dios. Y entonces, como él estaba preparado para ese encuentro con Dios, le dice Dios, y en este encuentro, ¿qué debo hacer?
Y Dios le dice, bueno, ahora que ya tienes a tu hijo, ¿estás contento, Abraham? Uy, sí, Dios, súper contento que mi hijo nació, ya ahora tengo a mi hijo con mi esposa. Entonces estoy súper contento. Y dice Dios, bueno, ahora yo quiero que me des a tu hijo en un sacrificio. ¿Qué? Dice Abraham, al de la herencia, le pregunta a él, solo para, o a Ismael. Y Dios le dice, no, a Ismael déjalo tranquilo. Yo quiero que me des a Isaac. Y entonces piensa Abraham y dice, pero si tú me dijiste que me ibas a bendecir con este hijo y darme una herencia, ¿cómo va a ser esto posible si lo tengo que sacrificar delante de ti? Pues no tiene sentido, pero la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en Hebreos particularmente, nos explica cuál era la mentalidad de Abraham. Abraham pensaba dos cosas. Primero, él decía, Dios va a proveer para el holocausto. Eso es uno. Y segundo, dice la escritura que Abraham pensaba que Dios tenía el poder para resucitar de los muertos. Entonces Abraham pensó, si le quito la vida a mi hijo, seguro Dios es tan poderoso que lo va a resucitar de los muertos y va a cumplir su promesa. Abraham no dudó en ningún momento que Dios iba a cumplir su promesa. Así es que cuando está a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dice a Abraham, no lo hagas, no lo hagas. Nada más quería demostrar tu corazón a ti, porque yo no requiero sacrificios humanos. No requiero sacrificios humanos, pero quería ver si tu obediencia está allí en donde tiene que estar. Ahora, ¿se dan cuenta de la progresión de la revelación que vemos en Génesis? Hay por lo menos 5 eventos en donde Dios está hablándole. Y en el momento en el que Él está dispuesto a entregar su hijo, Dios le dice, no solo te prometí que te iba a bendecir, ahora te juro, le dice, por mí mismo, que recibirás la bendición tú y tus descendientes. Tú y tus descendientes recibirán esa bendición. Dios, hermanos, irá revelando su voluntad a nuestras vidas. Esa revelación va a ser progresiva. Y la voluntad de Dios para Abraham, en este caso, es que él tuviera la seguridad de lo que Dios le había prometido. Y para nosotros, Dios irá revelando cosas en nuestras vidas que nos irán dando la seguridad de nuestra salvación. Él quiere que estemos seguros de esa salvación. Dios no quiere que dudemos de la seguridad de nuestra salvación, porque así como Él le prometió a Abraham, asimismo Él nos promete a nosotros. El versículo 14 de este texto nos da, hermanos, el contenido de la promesa y del juramento. De ese juramento y promesa que nos da seguridad de nuestra salvación. Y Dios le dice a Abraham lo siguiente, y fíjense que él usa una fórmula de comunicación muy interesante. Hoy en día nosotros tenemos diferentes maneras de comunicarnos, y en el Antiguo Testamento, en los tiempos del Antiguo Testamento también. Y dice el texto así: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Fíjense que la traducción literal de lo que Dios está diciendo acá es así. Lo que Dios le dijo a Abraham, esto fue lo que Abraham escuchó. Abraham, bendiciendo, le dice, te bendeciré. Y multiplicando, dice, te multiplicaré. Y los traductores de las Escrituras entendieron el significado de esa fórmula de comunicación que hablaba de la abundancia, que hablaba de la prosperidad, que hablaba de todo lo que Dios quería ampliar en la mentalidad de Abraham, y lo tradujeron como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa es la idea: bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Y Dios le hace a Abraham, hermanos, una promesa que no solamente es personal. Escuchen esto: le hace él una promesa que es personal,
le hace una promesa que es familiar, obviamente, le hace una promesa que es nacional y le hace una promesa que es internacional o mundial, si queremos ponerlo de esa manera. Le hace una promesa global que iba a tocar no solamente su vida, su familia, sino a toda una nación. Y por si fuera poco, Dios le dice también a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Yo quiero que entendamos algo nosotros, hermanos, como descendientes de Abraham por la fe, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Porque la Escritura enseña que los que han creído en Jesucristo son los hijos de Abraham. Y como descendientes de Abraham por la fe, nosotros, escuchen esto por favor, con mucha atención, traemos bendición a esta nación. Así es que yo quiero rogar a cada uno de nosotros que dejemos a un lado los pensamientos del enemigo que nos dicen: no estás haciendo mucho impacto en esa nación. Lo que estás haciendo en esa nación es muy poco. Fíjate que ni siquiera has aprendido el idioma, entonces no vas a ¿qué clase de impacto crees que tú vas a crear? Además, eres un inmigrante. Si algo va a ocurrir en esta nación, va a ocurrir porque un nacional haga algo en ese lugar. Sin embargo, fue al inmigrante Abraham a quien Dios le dio una promesa que era personal, familiar, nacional y mundial. Fue a un inmigrante al que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y a donde vayas yo te bendeciré y voy a bendecir a aquellas personas que estén alrededor de ti. Cuando hablemos con personas a nuestro alrededor, tengamos eso en mente y pensemos de nosotros con humildad, pero que el pensamiento sea el siguiente: vine a esta nación para ser de bendición. Claro que vamos a enfrentar retos como Abraham enfrentó retos. Sin embargo, él se mantuvo fiel y la Escritura dice que Dios ha cumplido sus promesas hasta ahora y nosotros somos testigos de ello, porque a través de nosotros y de nuestra fe vemos el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Y cuando nosotros hacemos la tarea de evangelismo y compartimos con otras personas esa bendición que Dios nos ha dado, seguimos extendiendo la promesa de bendición a otras personas. Así es que, hermano y amigo inmigrante, cambia tu manera de pensar en cuanto a tu posición en este lugar, porque Dios no anda buscando posiciones, sino anda buscando a personas que crean en lo que Él ha dicho. Así es que el llamado para nosotros en medio de todo esto es que dependamos de Dios, porque en nuestras fuerzas no lo podremos hacer. Si Dios ha dicho que va a hacer algo, fijo, Él lo hará. Por lo tanto, hermanos, podemos estar seguros de nuestra salvación, no solo en nuestros países, sino también en este país. Y veamos lo que debemos hacer según el versículo 15, como inmigrantes en esta nación y en cualquier otro lugar en donde querramos vivir nuestra fe en Jesucristo. El versículo 5 dice lo siguiente: y habiendo esperado con paciencia a Abraham, refiriéndose a Abraham, que él tuvo paciencia para recibir las promesas de Dios, dice, alcanzó la promesa. Ahora, ¿vio Abraham la promesa de la bendición a todas las naciones? ¿La vio en sus años acá en la tierra? No, pero ¿la estará viendo cumplirse todos los días hasta ahora? Porque la Escritura habla de que Jesús se encontró con Moisés y con Elías. Y nos quiere mostrar Dios con eso que los que están en Cristo viven.
Moisés y Elías están vivos, viendo todas las cosas que Dios ha dicho que iban a ocurrir. Y hasta el día de hoy Abraham sigue viendo, no lo vio en sus tiempos, pero lo sigue viendo desde allá. Sigue viendo todas las bendiciones de Dios para su vida y para todos sus descendientes. Las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros según el ejemplo de Abraham? Nosotros debemos seguir creyendo en Dios aun cuando no hay señales visibles. A nosotros nos encanta ver cosas, señales visibles, ¿cierto? Entonces, quizá una dama diga, me caso, pero quiero ver el anillo, dice. Si no hay anillo, no me caso, dice. Y la promesa, pues, le dice el chico, ¿verdad? El anillo es la promesa, dice la dama, ¿no es cierto? No, Dios quiere, hermanos, que sigamos creyendo en Él, aun cuando no vemos señales visibles. Y el anillo, el tema del anillo, sí es muy importante el anillo, damas, ¿sí? Y chicos, pónganse listos allí, corren para comprar ese anillo, ¿verdad? A las damas les gustan los anillos, chicos. Así que consíganlos. Pero que sigamos creyendo en Él, aun cuando no hay señales visibles, como Abraham hizo cuando Dios lo llamó. Y que sigamos obedeciendo a Dios, o aun cuando las cosas parecen tardarse. Abraham escuchó la promesa de Dios, se dio cuenta que las inconsistencias que él percibía en su naturaleza humana y limitaciones humanas, y procuró hacer algo. Abraham, sin embargo, trató de tomar ciertos atajos. Y Dios nos invita a que no tomemos atajos. Porque entonces lo que ocurre es que Dios le dijo a Abraham que tuviera que esperar más tiempo para que el corazón de Abraham cambiara y estuviera listo para recibir las promesas. ¿No es cierto que queremos recibir las promesas y queremos recibirlas pronto? ¿Qué pasa cuando un hijo que no está listo para recibir la promesa, para recibir la herencia monetaria que sus padres le han dado, qué pasa cuando la recibe y no tiene la madurez para administrarla? Le pasan las del hijo pródigo, ¿no es cierto? Mira todo el dinero, mira toda la herencia y vive como perdido y pierde y gasta todo. Por lo tanto, hermanos, Dios quiere que nosotros maduremos para que podamos administrar las promesas que Él nos ha dado. Y hay una promesa que Él nos ha hecho y es la promesa de nuestra salvación. Administremos bien esa promesa. Dios ha prometido que estaremos con Él, como le dijo al hombre en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios va a cumplir esa promesa, hermanos. Dios la cumplirá. Así es que procuremos no tomar atajos. Y para Abraham era un hombre que entendió bien esto. Yo puedo entender por qué Abraham proponía soluciones delante de Dios. Y Dios rescata esta actitud de Abraham porque Abraham no era una persona perezosa. Abraham era una persona activa, pero era tan activo que él estaba buscando soluciones todo el tiempo y procurando ayudar a Dios y hacer y hacer y hacer. Y Dios le dice a Abraham, mira, yo estoy contento con que tú no seas perezoso, me encanta eso. Pero al tener esa actitud cruzas una línea y sin embargo Dios exhorta a los creyentes a lo siguiente, como aprendimos en los últimos pasajes, en últimos versículos de la semana pasada, versículos 11 y 12. Dice Dios allí, les exhorto a que no sean perezosos. Abraham, dice Dios, no era perezoso. Abraham era un hombre activo. Él decidió hacer algo en cuanto a la pereza. Se le fue un poquito la mano a Abraham, muy activo haciendo cosas. Pero fíjense que a nosotros Él nos da la exhortación y nos dice, quizá trabajen un poquito, chicos, en la administración de la promesa. Que no llegue al punto de tener atajos, pero no se queden en la pereza de no hacer nada en cuanto a las promesas que Dios les ha dado. Porque entonces no vamos creciendo en ese sentido que Dios quiere que tengamos. Ya la promesa está allí. Y yo puedo o no sentirme heredero. Y puedo o no
disfrutar de las bendiciones de la herencia que tengo. Pero todo comienza con que yo me sienta realmente como un heredero. Y para ello debo dejar a un lado la pereza. Comenzamos diciendo que Abraham era un hombre que buscaba de Dios. Abraham era un hombre que estaba delante de la presencia de Dios y probablemente se levantaba en la mañana, y aprendimos que a lo mejor se acostaba tarde en la noche viendo a las estrellas, orando y pidiéndole a Dios. Así es que en cuanto a nuestra devoción, en cuanto a nuestra comunión con Dios, dejemos a un lado la pereza. Bueno, vamos captando, hermanos, la idea de que todo hijo de Dios debería estar seguro de su salvación por la promesa y por el juramento que Dios hizo. ¿Lo vamos captando? Dios prometió bendecirnos. Y el versículo 16 explica bien esta lógica. Vayamos al versículo 16, por favor. Dice así: porque los hombres, dice, ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, dice, para los hombres, dice Dios. Para mí no, pero para los hombres, dice Él, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Si Dios ha dicho algo, Él lo va a hacer, y porque Él no miente. Él no miente. Dios no miente. Y cuando sus mensajeros entregan un mensaje de parte de Dios, tampoco mienten. Por eso cuando el ángel entregó el mensaje a Zacarías, el ángel se ofendió, porque Zacarías no le creyó. Y el ángel le dice: yo estoy delante de Dios y a nadie se le ocurre mentir delante de Dios, Zacarías. Eso es una barbaridad lo que has hecho. Nadie miente delante de Dios. Dios no puede mentir. Y los que están delante de Él tampoco mienten. Entonces te vas a quedar mudo hasta que el niño venga, para que entiendas que la promesa de Dios se va a cumplir. Bueno, hermanos, Dios quiere entonces que nosotros confiemos en Él. Sin embargo, dice Dios: voy a hacer esto por Abraham, no por mí, no, porque Dios no duda que Él va a cumplir su promesa. Pero Dios se da cuenta que en medio de sus dificultades como ser humano, como cualquiera de nosotros, Dios dice: yo veo a Abraham fíjense esto, Dios ve que Abraham cree, ve el corazón de Abraham y dice: Abraham, yo veo allí en tu corazón, en medio de todas las incertidumbres que tienes, los cuestionamientos, las preguntas que te haces, las respuestas que buscas, en medio de todo eso que está por allí, yo veo que tú sí crees en mí. Pero veo que estás teniendo dificultades. Veo que aunque crees, te es difícil, te estás luchando. ¿Se han encontrado ustedes en esa situación? Abraham se encontró en esa situación. Y entonces Dios le dice a Abraham: para que ya tú no estés en esa situación, porque mi voluntad, Abraham, para ti, y la voluntad para nosotros de Dios, no es que estemos en esa circunstancia de que será que sí o que no, será, Dios mío, se cumplirá o no, perdí mi salvación o no, Dios mío. Dios no quiere que estemos así. Y le dice Dios a Abraham: voy a seguir, Abraham, una costumbre humana por ti, no por mí, para ayudarte a ti. Le dice: Abraham, te ayudaría a ti que yo te dé un juramento. Y entonces le dice Dios: te juro por mí mismo, porque no hay nadie más grande que Él, que te voy a dar la promesa que te he hecho. Y en ese momento entonces Abraham recibe esa liberación interna, hermanos, de esa lucha que él tenía. Y aunque él nunca dejó de creer, él siempre creyó. Pero ¿no es cierto que nos pasa a nosotros también? Creemos, pero es una lucha tan intensa que hay por allí. Y Dios interviene y trae consuelo a nuestras vidas y nos ayuda a cambiar la situación. Así es que confiemos, hermanos, en la palabra de Dios para resolver nuestras dudas. No vayamos a buscar a otras personas, en especial a aquellas personas que Dios ha dicho específicamente que no busquemos. Hay personas que Dios ha dicho que sí busquemos. Y Dios ha dicho: busquen a sus líderes, busquen, dice Dios, por favor, a aquellas personas
que les van a dar buen consejo. Busquen a los consejeros. Excelente, Dios pide que hagamos eso. Pero hay personas que dice Dios, por favor no busquen a los brujos, por favor no busquen a los adivinos, no busquen por favor a los espiritistas, no busquen, y nos da toda una lista en el Antiguo Testamento de personas a las cuales no debemos buscar. Por lo tanto, confiemos en la palabra de Dios como Abraham confió en su palabra. Cuando Abraham tenía una duda, Abraham no le iba a preguntar a personas no aprobadas por Dios en cuanto a la promesa de Dios. Abraham iba delante de Dios y le decía a Dios, Dios, un pequeño detallito, no tengo herencia en la tierra, no tengo ningún título, ¿cómo es que me la vas a dar? Dios, otro detallito, no tengo el dinero para comprar la tierra en este lugar. Yo te voy a bendecir, Señor, no tengo hijo, te voy a dar hijo. Señor, mi esposa no puede, tu esposa va a tener, voy a sanarla, voy a hacer un milagro en su vida. Señor, ¿y ahora qué hago con esto y lo otro? Y para cada duda que Abraham tenía había una respuesta. Entonces, cuando tengamos dudas, vayamos y busquemos con Dios. Busquemos nuestra certeza, hermanos, en Dios y no en las circunstancias. Porque Abraham, cuando vio las circunstancias, él empezó a temblar y a decir, Dios mío, yo creo en ti, pero esto a mí me trae mucha duda. Entonces voy a traer esto delante de ti y voy a buscar mi confianza o mi certeza en ti. Porque si yo me pongo a ver las circunstancias, que no tengo dinero en primer lugar para hacer el viaje de mi país para la tierra prometida, no tengo el dinero. En segundo lugar, no tengo a ningún conocido en esa tierra. ¿A dónde me voy a ir a quedar? No conozco a nadie. En tercer lugar, y así, hermanos, si empezamos a ver a las circunstancias, no vamos a poder creer a lo que Dios está hablando o ha hablado acerca de nosotros. Busquemos nuestra certeza en Dios, como lo hizo Abraham. Y hermanos, yo creo que en medio de todo esto, cuando Dios termina la promesa a Abraham en Génesis 22, Dios le dice a Abraham, que fue la última parte de la revelación que se dio en 5 etapas que hablamos ya. Le dice Dios a Abraham, Abraham, yo quiero que tú andes delante de mí, que seas perfecto, le dice. Sé perfecto delante de mí. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros también practiquemos la integridad en nuestros compromisos. Así como Dios ha prometido que nosotros hagamos algo, también nosotros cuando prometemos que haremos algo, hagámoslo. ¿O acaso, cómo creen ustedes que se sienten las personas a las que defraudamos cuando decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos? Y a veces esa incertidumbre y esa duda viene a nosotros de nuestra salvación, porque nosotros pensamos y decimos y proyectamos en Dios lo que nosotros hacemos con los demás y decimos, yo he dejado a muchos volando en el aire allí de última hora, cada quien que haga, yo no me responsabilizo, y te aseguro que Dios es igual que yo. Es inevitable que hagamos esa comparación. Entonces, hermanos, seamos íntegros en nuestros compromisos. Dios es fiel y no va a parar de cumplir su promesa porque nosotros cometamos un error por allí. Él mantendrá su promesa firme hasta el final. Pero lo cierto es que a veces quizá Dios dice, voy a darte un poquito de tu propio chocolate, a ver cómo se siente que te deje, que te haga sentir que no voy a cumplir mi promesa, así como cuando tú también me haces a mí sentir que no vas a cumplir tu promesa y dejas a otros colgando por allí sin cumplir tu promesa. A ver cómo se siente, hijo, a ver cómo se siente. Y hermanos, no se siente bien. No se siente bien cuando uno dice, ¿y dónde está Dios? Pues yo no sé. Como tú tienes eso de que prometes y no cumples, a ver cómo se siente, pues toma tu propia medicina y tu propio chocolate. Ese yo no quiero, no me gusta mi chocolate, hermanos. Me gusta el que hace Dios, el mío no mucho. Entonces Él es fiel. Como Él es fiel, yo puedo mantenerme fiel. Así es que Dios le dice a Abraham, mira, yo quiero pedirte, por favor, sé íntegro, Abraham. Yo prometo cosas y las cumplo, tú haz lo mismo. Ve e imítame, haz tú lo mismo. Promete cosas, pero cúmplelas, hazlas, Abraham. Hermanos, solución para los problemas de Abraham. Ya Abraham dejó de andar en esa ambivalencia, pero les garantizo, hermanos, no porque Dios sea malvado,
Si seguimos haciendo esta cuestión de comprometernos y no cumplir, ese chocolate va a venir. Lo vamos a probar, querramos o no. Y va a ser real. Vamos a cuestionar y decir, Dios mío, ¿me está pasando esto a mí? Sí te está pasando. Cumple tus promesas. Actúa con integridad. Bueno, entonces, cuando el enemigo venga, sin embargo, debo decir esto, porque en circunstancias como esas, quizá Dios permite al enemigo que nos toque un poquito, como lo hizo con Job. El diablo no tenía absolutamente nada que ver con Job. Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. El diablo no tenía nada que ver con Job. Pero Dios le dio permiso a Satanás para probarlo, porque Dios quería aumentar las bendiciones de Job. Si tú eres de las personas que no cumple sus promesas y faltan a sus promesas, quizá Dios le dé permiso al enemigo para que tú aprendas la lección de que aprendas a cumplir. Y ojalá que no pase en nuestras vidas. Eso no lo queremos para nadie. Pero a lo mejor Dios quiera que experimentemos algo para que maduremos. Y en medio de eso, si fuera el caso que Dios permitiera que algo así ocurriera en nuestras vidas, recordemos lo siguiente, hermanos. El texto de la Escritura es muy claro, porque cuando el enemigo viene, ustedes saben que el enemigo no hace una cosita por aquí y otra por allá, sino que él es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Ustedes han visto cómo los gatos juegan con los ratones, ¿cierto? Los gatos juegan con los ratones primero para que la sangre se caliente y luego se los puedan comer. Pero ellos juegan con el ratón primero. El ratón, el corazoncito del ratón creo que se le va a salir. Pero el gato está jugando. Juegan los leones con sus presas. Los leones no juegan con sus presas. Los leones se le tiran a las presas y las despedazan. Hemos visto los programas en la televisión de National Geographic, ¿sí? Hemos visto cómo los leones no juegan con sus presas. Un león desatado se tira delante de su presa y la va a despedazar y la va a devorar. Anda el enemigo como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si hemos caído en las garras del enemigo por algo que Dios quiera permitir en nuestras vidas para que maduremos en una área de nuestras vidas, recordemos esto: Dios es nuestro ayudador. Podemos resistir al enemigo si hacemos compromisos delante de Dios y decimos: Dios, sálvame de esta situación. Ya entendí lo que me quieres decir. Ya capté la idea. No quiero estar en las garras del enemigo. No se siente bien. Y la Escritura dice acá, en cuanto al juramento de Dios, dice con el juramento, dice, es el final de toda controversia. Cuando el enemigo esté atacando nuestras mentes y nos diga a nosotros, en esa controversia en nuestra mente, que nos diga: siempre haces lo mismo, fulano, siempre pecas, porque el enemigo es el acusador, ¿cierto? Siempre pecas, siempre fallas, siempre estás haciendo lo opuesto de lo que Dios quiere que tú hagas. Siempre tú aquí, siempre tú allá. Cuando el enemigo esté por allá, nosotros podemos decirle al enemigo lo que Dios dijo. No discutamos con el enemigo. No discutamos con él si vamos a ser salvos o no. Esa es una discusión que no tenemos que tener con el enemigo, porque el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y porque Dios dijo: miren, chicos, el final de esa controversia es el juramento. Y con un juramento, dice el texto que acabamos de leer, con un juramento, ese es el final de la controversia, dice. El juramento termina con ello. Así es que quizá el enemigo pueda tomar ventaja de nosotros y nuestra mente en otras áreas, pero no le es permitido delante de Dios tomar ventaja de nosotros en el área de nuestra salvación. Pero ¿va a respetar eso el enemigo? No lo va a respetar. Él va a venir delante de ti y delante de mí y va a querer hacernos dudar de ello. Pero podemos decirle, como dice la Escritura, la palabra de Dios declara: el fin de la controversia en mi mente es que Dios prometió que yo tendré la salvación. Así es que esa discusión se termina. Así dijo Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios.
El fin de la controversia del enemigo con nosotros, haciéndonos dudar de nuestra salvación, es que Dios dijo, esa es una conversación que yo no permito que siga más adelante, se termina hasta acá. Listo. Así es que ejercitemos ese derecho que tenemos en Dios cuando el enemigo venga delante de nosotros. Dios, hermanos, Él entiende los límites muy bien. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Cuando queremos buscarle, Él está siempre dispuesto a estar con nosotros. Pero si nosotros le decimos a Dios que no y le damos la espalda, Él nos da espacio. No porque no nos ame, sino que porque Él respeta nuestros límites. Pero Satanás no respeta los límites. Satanás no reconoce los límites de nadie. Vayamos a los versículos 17 y 18. Dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundancia a los herederos de la promesa, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, como herederos de la promesa de Dios, hermanos. Entonces, este texto nos dice que Dios quiere que nosotros tengamos certeza y no duda. Dios quiere, hermanos, confirmar su voluntad de darnos vida eterna y no cambiarla. Cada vez que Él hable con nosotros, Él estará afirmando, tú eres salvo, si eres hijo, si has creído en Jesucristo por la fe, entonces la salvación es tuya. El día que te mueras estarás conmigo. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo constantemente está dando a nosotros y nos quiere dar. Pero si Dios nos quiere dar ese mensaje y nosotros le damos la espalda a Dios o no queremos pasar tiempo con Él, ¿cómo vamos a escuchar el mensaje de Dios? ¿Me explico? Él tiene un mensaje de afirmación que nos quiere comunicar. Pero si nosotros no lo queremos escuchar y elegimos escuchar el mensaje del enemigo, entonces por eso a veces tenemos esas dudas que nos carcomen, que sentimos que realmente es, Dios mío, yo siento que realmente nunca te he conocido y ya somos de Cristo, ya le pertenecemos, pero ¿acaso estamos escuchando más al enemigo que a Dios? Dios quiere que le escuchemos a Él. Y dice Él, por aquello de las dudas, dice Él, yo quiero que tú entiendas algo, dice Dios, yo quiero que tú entiendas que tú eres heredero de la promesa, eres mi heredero, hermano, sabíamos eso, somos herederos de Él, somos herederos. Cristo consiguió algo para nosotros y quiere compartirlo. Él no es como un niño envidioso que no quiere compartir las cosas o las bendiciones sobreabundantes que Él tiene. Él tiene, hermanos, mucho que dar y lo quiere compartir con nosotros, quiere compartir su herencia con nosotros. Así es que tomemos esa herencia. Dios nos ha llamado, hermanos, a que vivamos con propósito y con esperanza, pero el enemigo quiere que nosotros andemos caminando en tal sombra de duda que nos apartemos de Dios y que estemos en tal agonía espiritual, emocional, que nosotros lleguemos a cuestionar si realmente alguna vez hemos conocido a Cristo. Y lo cierto es, hermanos, que lo hemos hecho si hemos confiado en Jesús. La salvación es nuestra. Quiero terminar con los versículos 19 y 20. Dice así: la cual tenemos como segura, hablando de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así es que podemos estar seguros de esa promesa, porque Dios, hermanos, nos ha dado una promesa y un juramento a los que somos herederos, y nos dice Él, quiero darles una imagen. Y yo quiero terminar con esa imagen. Y nos muestra Dios un ancla.
Y en los pasajes anteriores de Hebreos, por ahí del capítulo 3, 2 y 3, se habla de que nos desviamos. Y ese de desviarse tiene que ver con irse a la deriva. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón se van a la deriva. Pero Dios dice, yo no quiero que ninguno de mis hijos ande a la deriva bajo ninguna circunstancia. Yo soy, dice Él, como un ancla que en medio de las tormentas y las situaciones difíciles de la vida, el barco no se va a ir y no va a desaparecer por allí en el mar profundo, sino que estará anclado a mí. Estaremos anclados a tierra. Así es que Dios, hermanos, quiere que vivamos con estabilidad interior. Dios no quiere que andemos con las emociones como que estamos en medio de una tormenta. Dios quiere que vivamos con estabilidad interior, en especial en cuanto a nuestra salvación se refiere. Pero Él quiere bendecirnos de esa manera. Él quiere, hermanos, que también nos podamos acercar delante de Él con confianza. Aunque nos sintamos pecadores, aunque hayamos fallado, aunque el enemigo diga que no somos lo suficientemente buenos, escuchen por favor lo que la Escritura dice. Podemos llegar delante de la presencia de Dios y sin vergüenza podemos llegar delante de Él y decirle: Dios, te necesito de tu ayuda. Podemos hacerlo, tenemos el derecho, Dios nos ha dado el derecho, Dios no nos quita el derecho de acercarnos delante de Él porque cometamos algún error. Y nos lo mostró desde el principio. Adán pecó y en lugar de que ellos fueran a Dios, ellos se fueron de Dios, pero Dios fue a buscarlos. Dios continúa haciendo lo mismo, hermanos. No huyamos de su presencia, acerquémonos a Él porque Él nos quiere perdonar. Tenemos acceso, hermanos, permanente a Dios. No es que tenemos acceso a Dios de 2 a 3 de la tarde, como hay horarios, ¿sí? Dios dice, tenemos acceso permanente, o tienen ustedes acceso permanente a mi presencia. Oremos, hermanos, que esto traiga consuelo a nuestras vidas. Dios, venimos delante de ti en esta mañana.